las clases de vida, yo les platicaba que cuando dentro de mi experiencia o de mis vivencias, cuando estuve en Colombia hace 2 años, que estuve por un año preparándome internamente, según yo iba a clase, pero realmente terminé preparándome yo primero, conocimos lo que son las 5 inteligencias de la felicidad, que así le llamaba Ricardo, el que nos lo enseñó, nos lo compartió, y hablábamos de la inteligencia emocional, de la que ya hablamos, de la inteligencia relacional, de la cual ya compartimos. La semana pasada hablamos sobre la inteligencia financiera, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia biológica, y la clase que viene vamos a platicar sobre la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con Dios, sino como cómo funciona el universo. Pero te mando el orden de ideas. ¿Qué es inteligencia biológica? ¿Alguien tiene alguna idea que me lo quiera decir en voz alta o ponerlo en el chat? Para ti, ¿qué es inteligencia biológica? ¿Alguien había escuchado el término? ¿Es curiosidad o nunca nadie había escuchado qué es la inteligencia biológica? O sea, ¿a qué te suena la parte biológica? Ok. Vamos a darle. Me están entrando 2 personas y ya. La inteligencia, a ver, Nadia. Ok, nunca han escuchado esa palabra. Gracias, Diana, ni idea. Ok, pues qué bueno, porque como decía, no sé si alcanzaron a ver todos el video. Se los voy a dejar al final, dura casi 5 minutos, en donde vienen algunas frases que yo les quiero compartir sobre la inteligencia biológica. Y la primera frase es: tú no estás aquí por casualidad. O sea, todo lo que pasa en el universo es perfecto y correspondiente. Muchas de las personas que estuvieron en la clase pasada hoy no están porque no necesitan o no están listos para escuchar hoy esta información. ¿De qué se trata? La inteligencia biológica nos habla, no sé si han escuchado por ahí la frase, el cuerpo grita lo que la mente calla. Bueno, realmente el cuerpo se enferma para poder pedir ayuda a través de su enfermedad o de los síntomas. Entonces, ¿por qué le llamas inteligencia biológica? Porque todo tiene que ver con la mente. Tú puedes decir, a ver, pero es que yo soy diabético y eso lo heredé y así fue mi abuelito, mi bisabuelito y mi tatarabuelo. Pues hoy te cuento algo bien interesante, que no, que si tú piensas, yo voy a heredar o yo posiblemente puedo heredar la gordura o la obesidad de mi papá o de mi mamá, o puedo heredar la locura de no sé quién, porque vive con esquizofrenia o vive con literal locura, o voy a heredar el cáncer, o voy a heredar la diabetes, ya tú lo estás creando desde ahorita. ¿Y por qué te invito a conocer qué es la inteligencia biológica? Porque si tú desde tu mente limpias esa creencia de que esto es heredado y empiezas a generar tus propias realidades, te vas a dar cuenta que tú, así como dice Luis Hay, tú puedes sanar tu cuerpo. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Y hoy comenzamos con el viaje de la autotransformación. ¿Por qué hoy? Porque a partir de hoy tú vas a empezar a observarte si te duele el cuerpo, si te duele un día la cabeza, si te duele, o sea, cuando observes lo que te duela o cómo te sientas, vas a empezar a observar tus emociones, tus pensamientos, los vas a gestionar y te vas a curar. Entonces, fíjate, hoy inicias el viaje de tu autotransformación. ¿Cómo es eso? El arte de desaprender. ¿Y qué necesitas desaprender? Lo que necesitamos desaprender es todo aquello que creímos hasta hoy en día, que nos enseñaron que funciona, que para nosotros ya no funciona. Por ejemplo, imagínate un matrimonio educado a la antigua, es decir, pues bueno, yo tengo muchos clientes o pacientes, incluso colegas, que me cuentan que por ejemplo, su mamá Miguel, ya te está dando sueño.
que su mamá le dice, mijita, hasta que la muerte los separe y te aguantas, porque así se debe ser. Es más, si no sufres no te vas al cielo. Una vez yo trabajé en coaching con una clienta y me decía, es que no puedo con el sufrimiento de mi mamá. Y cuando hicimos el coaching, platicábamos al final que ella sufría por ver sufrir a su mamá, pero en realidad su mamá era feliz sufriendo porque la creencia que necesitaba desaprender era que si ella sufría se ganaba el cielo. Entonces, ¿qué sucede a lo largo de la vida de esa señora o de cualquier persona que piensa eso? Que se queda en un matrimonio donde no es feliz, donde la están lastimando, donde se tiene que aguantar muchas cosas, donde su palabra no vale o donde la están engañando. Entonces, el estar aguantando porque te dijeron tú hasta el final de tus días, porque el divorcio no es bueno, es un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando ya está grande o viejita la persona, o puede ser joven? Detona en un cáncer de mama si pudo o tuvo que ver con conflictos con el hombre, y además puede tener otra cosa, vaya tú a saber qué es lo que haya vivido, pero puede ser, si fue mucho rencor, cáncer en otro de los, puede ser cáncer en riñón, o dependiendo de, vivió miedo, vivió rencor, vivió resentimientos, ¿qué fue viviendo y aguantando que su cuerpo se tuvo que enfermar para decirle, aquí estoy, no estás cuidando esta emoción? ¿Y cómo te das cuenta? Sanando el cuerpo a través de sanar la mente. Y tú dices, pero ¿cómo se hace eso? Vamos a ver. Las emociones tenemos que saber gestionarlas. Para empezar, las emociones son impulsos. Es decir, la diferencia entre una emoción y un sentimiento, la emoción puede ser el nombre, tristeza, y el sentimiento es, me siento triste. Hasta ahí espero que vayamos bien. Pero ninguno de los dos se queda, es decir, estoy experimentando una emoción. Eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente. Estoy experimentando la emoción de la tristeza con el sentimiento de hoy me siento triste. Pero nosotros somos tan dramáticos los seres humanos que nos apropiamos de la emoción y decimos, es que yo estoy triste. Y pueden pasar días y dices, yo estoy triste, es más, ya estoy deprimido. Y te apropias de la emoción y se anclan en ti, cuando en realidad las emociones ni siquiera son tuyas y ni siquiera existen, solo las empieza a experimentar tu cuerpo después de pensar algo. Yo pienso algo, lo interpreto según mis creencias y de acuerdo a eso luego siento, porque te prometo que la tristeza la puedo vivir yo ante un hecho y alguien más ese hecho lo ve diferente y ni siquiera se pone triste, le da igual. ¿Por qué? Porque para esa persona no significa lo mismo ese hecho que para mí. Entonces, las emociones y los sentimientos son de pasadizo. Es decir, cuando dicen, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Claro, yo me pego y me duele. O sea, ay, me duele un chorro, claro. Pero, ¿cuánto tiempo voy a sufrir porque me pegué? El que tú decidas. El dolor es inevitable porque si te quebraste un hueso te va a doler hasta que se pegue o tomes un medicamento. Pero el sufrimiento no es físico, es mental. Entonces, si tú desde ahí empiezas a saber que las emociones hay que gestionarlas, es decir, conocerlas y decir, ok, te abrazo tristeza, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué estoy pensando para sentirme triste? Empiezo a trabajar con ella, la proceso y se va de mi cuerpo. Entonces, las emociones al gestionarlas, porque son alimento que vienen de nuestras experiencias, se anclan en nosotros. ¿Cómo es que se anclan en nosotros? Cuando nosotros vivimos cualquier situación estresante, buena o mala, es decir, me subí a una montaña rusa y me encantó, y al de al lado se subió una montaña rusa de chiquito y le generó pánico. Todo el inconsciente lo guarda. Cualquier situación que haya sido estresante, que más adelante vamos a ver que eso se llama un biochoc. ¿Y cómo se vive un biochoc? Que puede ser, o sea, al rato les digo las 3 características. El punto es, todo lo que vives se guarda en la cabeza. Y si tú eso que viviste, además de todo,
estabas, por ejemplo, la gente alérgica. Yo viví algo súper estresante en mal plan, o sea, triste o doloroso, o que me haya impactado mucho. Y en ese momento yo estaba comiendo queso, o unas quesadillas, o un espagueti a la boloñesa, no sé, algo que tuviera queso. Y después me hice intolerante o alérgica al queso. Pues resulta que la alergia o esa intolerancia no tiene que ver contigo ni con que seas intolerante al lácteo de toda tu vida, sino qué pasó tan fuerte que estabas comiendo eso que tu cuerpo no lo supo digerir y entonces cada vez que comes queso recuerda tu inconsciente esa situación vivida y no lo sabe digerir. Lo mismo sucede con los olores. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada que había uno de los olores de perfumes que ni siquiera podía soportar y hoy siguen pasando enfrente de mí y me acuerdo y me dan náuseas. Y ya no tiene nada que ver conmigo porque no estoy embarazada. Pero en ese momento me generó guilt y hoy me acuerdo cuando pasa alguien con esa loción que me da esa misma sensación. Entonces, recapitulando, si sabes gestionar tus emociones, las puedes deshacer y te deshaces de la información que traen. Porque acuérdate, tú vives una información, una situación, un hecho, con una persona, en una ciudad, con cierta comida, con ciertos olores, en cierto coche, todo influye. Lo que hayas vivido impacta para bien o para mal en tu inconsciente. De repente llegas a un lugar y dices, qué rico, huele bien rico y me siento muy bien aquí. Pero puedes llegar a un lugar y no te han hecho nada ni lo conoces y el olor te trae malos recuerdos. ¿Por qué? Porque ese olor en algún momento de tu vida se quedó anclado por una situación que viviste que no fue nada agradable. Por eso, cuando nosotros observamos qué estamos sintiendo, empiezas a limpiar tu mente de todo eso que viviste. Y tú dices, bueno, ¿y cómo voy a adivinar? Bueno, pues yo creo que con ayuda de un coach, de un psicólogo, o recordando con tu familia qué fue lo que has vivido, que te hizo vibrar diferente, que hoy te tiene así. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Porque las emociones, aunque sean impulsos, tienen un sentido en nuestra vida. Si definen la palabra emoción, emotion, lo que sirven es para movernos o para ocultarnos, pero te hacen moverte. El miedo te hace alejarte, la tristeza te hace alejarte, la felicidad te hace moverte hacia otro lugar. Entonces, en realidad, las emociones sirven para movernos, pero ¿cuál es el problema que pasa con nosotros? Que dentro de nuestras creencias o en la forma en que nos educaron, nos decían, mijita, no llores, no es para tanto. Ay, ¿por qué ya vas a llorar otra vez? O ¿por qué te enojas? No seas escandalosa y amargada. O los hombres no deben de llorar, te pegan más fuerte. Yo se lo decía a mi hijo, te pegan más fuerte en el americano y te pones a llorar porque te pega tu hermana. No seas nena. Entonces, nuestros papás y nosotros mismos les inculcamos el no sientas y si sientes, no lo expreses. ¿Por qué? Porque vas a generar un conflicto. O me voy a enojar porque pareces un ridículo llorando, o me voy a enojar si tú te enojas porque en vez de que te enojes, pues solucionalo. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces cuándo sí tengo permiso? Solo cuando estoy feliz, hasta te dirían, ¿y ahora por qué estás tan feliz? O sea, hasta eso te cuestionan. ¿Y qué hay que hacer? Sacar absolutamente todas las emociones. En terapia que me he encontrado con muchos adultos, mujeres que están acostumbradas a callar para no tener problema, o llega un momento en que les vale y ya gritan después de tantas veces que callaron, pero guardan mucho rencor. Y el rencor, pues es una emoción que no se expresa, pero sí se vive. Y si se vive y se queda guardada, anclada, al final la consecuencia es poner en riesgo nuestra salud. ¿Y qué pasa? Te enfermas. Entonces, ¿qué más he visto? Niños o niñas que no tienen permiso de enojarse porque el papá le dice, no es para tanto. O no tienen el permiso de sentirse tristes porque, mijito, ¿cómo estás triste si tienes todo?
Pues porque sentimos, porque somos humanos. Entonces, las emociones tienen una función: sobrevivir, moverte de un lugar a otro, enseñarte a sentir. Por ejemplo, tu inconsciente nunca sabe si lo que estás sintiendo es real o no. Por ejemplo, si yo hoy me pongo a recordar algo que yo haya vivido muy fuerte hace 2, 3 años, incluso cuando era chiquita, me voy a empezar a sentir, mi cuerpo se va a sentir como si lo estuviera viviendo en este momento, porque mi inconsciente no sabe si es real o no lo que yo estoy pensando y sintiendo. Mi inconsciente vive en el presente. Entonces todas las situaciones se entienden y se solucionan en el presente. Entonces, si yo me pongo a recordar cuando me peleé con tal persona, o cuando me hicieron tal cosa, o cuando me sentí súper triste, derrotada, lo que quieras, en ese momento te empiezas a sentir como hace 3 o 4 años, o cuando lo hayas vivido, y retomas esa emoción y vuelve a deprimirte o vuelve a generarte lo que te generó en aquel entonces. Y lo que está haciendo el cuerpo es haciéndote como electroshocks para que reacciones y hagas algo. Porque si no haces algo, llega un momento que el cuerpo lo hace por ti para que reacciones. Y lo que hacemos nosotros cuando nos enfermamos es tomar medicamento, en lugar de poner atención qué órgano es el que se enfermó, cuál es su sentido biológico, para yo, o sea, ¿para qué sirve ese órgano? ¿Por qué se está enfermando? ¿Qué me quiere decir ese órgano? Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, una situación de estrés, yo estoy viviendo una situación de estrés en mi casa con mi matrimonio. Pero resulta que mi inconsciente le dice a mi cuerpo, a ver, Renata, no te la estás pasando bien en tu casa con tu matrimonio. Renata y 50,000 mujeres, ¿verdad? O sea, pongo el ejemplo mío para no ventanear a nadie, pero yo creo que todas hemos vivido algo así. Entonces mi cuerpo recibe la señal de mi inconsciente y dice, a ver, ¿qué rollo? No entiendo por qué Renata no huye. Si está sintiendo frustración, que eso lo está sintiendo el cuerpo, y estrés, y eso se supone que te tiene que mover, ¿por qué no se mueve de su casa? Y entonces ahí es donde el cuerpo empieza a hablar por ti y empiezas a enfermarte y a sentir diferentes cosas de acuerdo a lo que tú estás viviendo, porque no todas las personas vamos a experimentar las mismas enfermedades según lo que estamos viviendo, porque a lo mejor una persona quiere salirse de su casa porque le pusieron el cuerno, la otra porque ya no soporta al marido, la otra porque ya no está enamorada, ya no soporta ni siquiera el olor de su casa, la otra porque la golpean y a la otra porque la corrieron. Entonces, una es despojo, una es necesidad de marcar territorio, la otra es falta de amor, la otra es cómo suelto tanta basura que siento. Entonces, todas las personas se enferman diferente de acuerdo a su situación que están viviendo. Por eso es tan importante observar la emoción y ver de qué pensamiento viene y qué órgano me está avisando que le duele. Y si no tenemos el diccionario, solamente buscas. Por ejemplo, si hay alguien que padece de dolores de espalda, que es muy, muy sencillo, porque casi todos tenemos alguna vez dolor de espalda, puedes poner sentido biológico de la espalda alta o de la espalda baja, o sentido biológico del riñón. Entonces, el riñón te habla del miedo. La gente que se enferma de los riñones, ¿a qué le tiene miedo? Todos le tienen un miedo diferente. Entonces, es acercarte a la persona que tiene un riñón mal. A ver, ¿qué ha pasado en tu vida que has tenido tanto miedo? Y entonces lo que hay que ver es, bueno, ¿qué tiene ese órgano que le tengo que poner atención? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. ¿Qué hay que hacer? Hay que autoindagar. ¿Cómo indagamos? La autoindagación es, métete adentro de ti y checa qué creencias tienes que ya no te sirven. Por ejemplo, ya me quiero ir de mi casa, un chavito de 18 años, y tiene cómo mantenerse. ¿Qué hace ahí?
vive con la creencia de que él se tiene que ir cuando se case de su casa. Entonces, cuando entra en la autoindagación, diga, a ver, traigo la creencia de que me tengo que quedar, pero ¿qué necesito? Primero es yo, ser humano, ¿qué necesito? Independencia, me quiero salir. Cuando padeces diarreas constantes, ahorita te digo, lo tengo que checar en el diccionario porque no me sé de memoria todas las enfermedades, ¿verdad? Pero ahorita te lo digo. Y si no, te lo mando por chat, hija. El chavo dice, ¿qué necesito en terapia? Porque se está sintiendo mal, se está sintiendo frustrado y aparte ya está sintiendo algún síntoma. Y entonces lo que él necesita, dice, es que yo necesito salirme de mi casa, necesito tener libertad, necesito sentirme independiente. ¿Y qué te lo impide? Oye, pues es que a mí mis papás siempre me han dicho que yo me tengo que ir de mi casa hasta que me case. Entonces, lo que tiene que indagar y desaprender es la creencia de que no se puede ir porque tiene que irse hasta que se case. Pero si él ya tiene cómo mantenerse y a dónde irse a vivir y ya es mayor de edad, ¿quién dice, en dónde dice que no se puede salir de su casa? Solo en su mente. Entonces, entonces por eso te dice, autoindaga, porque yo no puedo evitar dónde estoy, pero sí puedo aprender a gestionar cómo me la paso en donde estoy. Dime, Dayani, adelante con tu pregunta. Levantaste la mano, no sé si querías comentar algo. Ok, bueno, continúo y si no, ahorita me interrumpes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que autoindagar? ¿Qué es lo que estás creyendo que te impide moverte? ¿O qué es lo que estás creyendo que te hace continuar en donde estás? No te disculpes. ¿Qué te hace estar en donde estás? Para enfermarte, para no ser feliz, porque no necesitas enfermarte, sino simplemente empezar con síntomas, porque lo ideal es reconocer esa sensación física que tienes para gestionarla y arreglarla antes de que se vuelva algo más grave, un cáncer, como una persona que contó en su libro que tenía cáncer de vaginal, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con ella? Bueno, sufrió una violación y después de haber sido violada y no haber trabajado en ese resentimiento, en ese miedo y en ese dolor, hay personas que cuando son abusadas engordan muchísimo de la parte pues baja, o sea, donde está nuestra parte íntima, en esa parte de las piernas engordan mucho como para protegerse. Pero en este caso, la persona contaba que ella cuando se enfermó de cáncer, lo que vio fue, bueno, más bien a la conclusión que llegó, derivado de la biodecodificación, fue, pues después de la violación, me pasó esto. Los doctores la querían operar urgente y ella dijo, espérenme tantito, déjenme 3 meses trabajarlo yo. Empieza a trabajar con ella en su mente, a autoindagar qué estaba pasando, a soltar esas emociones que nunca soltó, ese perdón, ese miedo, ese rencor, esa ira, ese coraje, la tristeza y además, obviamente, físicamente la nutrición que tuvo mucho que ver, pues no regresa a los 3 meses, regresa a los 6 meses y la mujer ya estaba curada. Pero esto es cuando te das cuenta a tiempo. Por eso es, no dejes o sea, más bien no reprimas tus emociones, porque finalmente va a reprimirlo tu mente, pero tu cuerpo lo va a sacar. ¿Qué pasa aquí? No hay emociones buenas ni malas. O sea, el estar triste sirve para conocer la felicidad. El estar enojado sirve para conocer cuando estoy alegre. Por eso hay polaridades, pero no significa que una emoción esté más padre que otra. Digo, hay veces que está padre estar triste porque tienes momentos de reflexión contigo mismo y eso te hace pues hacer un alto en el camino para ver, bueno, qué quiero, qué necesito, hacia dónde quiero llegar, porque si siempre estuvieras feliz, pues a lo mejor vivirías en piloto automático. Si no tuvieras miedo, a lo mejor no evitarías ciertas situaciones, no te detendrías, no harías pausas. Si no tuvieras ansiedad, no estarías alerta y no valorarías otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones se adaptan a cómo te sientes biológicamente.
Porque la gente que padece ansiedad, por ejemplo, no la siente todo el tiempo. La sentimos cada vez que sentimos, o sea, vaya la redundancia, experimentamos ansiedad cuando nuestro cuerpo se pone nervioso o cuando nuestra mente se pone nerviosa. Pero si nuestra mente está en calma y el ambiente se ve sereno, yo no tengo por qué experimentar ansiedad, aunque padezca de ansiedad. Lo mismo el miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? Por ejemplo, vamos por la calle y ves caminar un vagabundo en la noche hacia ti. Si no tuvieras miedo, a lo mejor no huirías. Yo siento ansiedad cuando pienso en una situación determinada. Exactamente. Y es la cosa más frustrante, Diana, porque es lo que decíamos, y eso hay que ver, es sobre el biochoc, sobre el efecto determinante, sobre esa situación que tu inconsciente no olvida. Y cada vez que la recuerdes vas a volver a experimentar ansiedad hasta que no liberes lo que experimentaste en esa ocasión. Lo tienes que volver a revivir, viéndolo desde afuera, para poder soltar esa ansiedad para siempre. Y en el caso de Brenda, creo mucho en lo que leí hace ya algún tiempo, las enfermedades terminales. Claro, no, y no solo las terminales. Todas las enfermedades tenemos el poder de curarlas, porque no es que sean mentales, pero si nuestra mente está libre de creencias y prejuicios y estamos en disposición, como les ponía, de autotransformarnos, de desaprender y de trabajar la cólera, la ira, el miedo, la frustración, todo eso hace que soltemos. O sea, no me lo van a creer, ¿verdad? Pero a mí en mi casa, en algún momento, estaba yo en un viaje y me estreñí, o sea, y mi mamá siempre decía, mi hija desde que recién nacida es estreñida. Yo toda la vida creí, hasta mi edad, que pues que yo es estreñida y es normal, porque mi mamá me lo dijo desde chiquita, tú eres estreñida crónica, mijita. Y así me la creí y me la sigo creyendo. Pero cuando veo que es el estreñimiento, y aunque se rían, se los voy a decir tal cual, en terapia gestal, en silla vacía, pongo a mi intestino enfrente y yo estoy hablando con mi intestino. O sea, llegó un momento en un viaje que le dije a mi hijo, ahorita vengo, voy a hablar con mi intestino. Entonces se reían de mí porque decían, ay no, o sea, ¿cómo puede ser que va a hablar con su intestino? Pues claro, porque yo le tenía que decir, intestino, sé lo que estás sintiendo, digo, la terapia es más larga, pero eso que yo no estoy soltando o eso que yo no quiero soltar, no me lo tienes que avisar tú. Ya sé que se siente horrible. Y entonces el intestino lo que tiene que hacer, su función es desechar todo lo tóxico que tenemos en nosotros. Entonces, si yo, Renata, no desecho de mi vida, de mis pensamientos y de mis emociones, todo eso que me genera toxicidad, me voy a estreñir. Porque entonces se pone el órgano que hace eso, se pone en huelga y dice, ah, no lo haces, déjame te hago lo mismo para que veas lo que se siente. Y entonces el intestino se enferma para que yo voltee a ver qué es lo que estoy queriendo retener. O cuando engordamos, de qué me quiero defender o de qué me quiero proteger. Entonces, para irnos más adelante, más rapidito, las emociones se expresan en la mente, todos creemos eso, pero en lo primero donde se nos expresan las emociones es en el estómago. ¿No les ha pasado siempre que te asustas y sientes así como un dolor de estómago o como una náusea? Es, ay, sentí horrible en el estómago. O es más, los chavos que están en exámenes, antes de repente te dan ganas de ir al baño o pasa una situación súper rápida o súper estresante y es cuando dices, ay, tururú, o sea, tengo que ir al baño. ¿Por qué? Porque resulta que el del primer lugar, inmediatamente, de manera inconsciente, se manifiesta una emoción en el estómago. Por eso muchas veces nos sentimos inflamados, nos sentimos con náusea, nos sentimos con retortijón, si estamos nerviosos o cualquier cosa, porque nos aguantamos o cuando nos cae mal la comida. Porque no sé si les ha pasado que se van 4 o 5 amigos a cenar y uno en la noche empieza con vómito y vómito y vómito, a decir, ha de ser lo que cené anoche. Y al día siguiente se da cuenta que todos están perfectos
Y si alguien observa desde afuera qué pasó, lo más probable es que al que le dio vómito o le dio diarrea o algún malestar estomacal fue que le cayó mala comida por una vivencia o situación que experimentó mientras estaban cenando, porque los demás estaban perfectos. Entonces, ahí es un ejemplo donde les quiero explicar que las emociones influyen 100% en cómo nos sentimos, qué queremos expresar, rabia, enojo, tristeza, desesperación, necesidad de amor, ¿qué es? Entonces, fíjate, piensas algo, inmediatamente lo interpretas, y vaya que todos interpretamos de acuerdo a nuestra forma de pensar y de acuerdo a la forma en que nos educaron. O sea, yo voy a pensar, por ejemplo, vamos, ¿quién me quiere poner un ejemplo de un pensamiento? Por ejemplo, hay aquí en Monterrey, creo, porque no sé si nada más es mi creencia, si una mujer está casada y está hablando con su exnovio, yo, Renata, interpreto, oye, qué mal. Y entonces, si cacho a mi marido, por ejemplo, hablando con su exnovia, me colapso. Porque yo estoy pensando, está hablando con su exnovia. Lo interpreto de acuerdo a mis creencias. Oye, yo creo, porque así me educaron, y a lo mejor está muy mal, es lo que tengo que desaprender. Cortas con un novio y para mí ya no lo vuelvo a ver, no tiene nada que hacer conmigo ni nada que ver en mi vida. Entonces, mi esposo puede tener otras creencias y puede ser amigo de todas sus exnovias, pero yo en el momento que veo que está hablando con su exnovia, pienso, está hablando con su exnovia, interpreto lo que yo me imagino, lo que yo creo que está mal y me colapso. Y entonces, ¿qué dice? Tú te colapsas solo con lo que piensas, según lo que entiendes, y entonces ves la vida según tus creencias. Y eso que tienes en la mente es lo que generas todo el tiempo con tus acciones y tus emociones. Y entonces, por eso les menciono, la interpretación es tan individual. Ni mi marido ni yo vamos a pensar igual, ni mis dos hijos que eduqué yo van a pensar igual. Yo pienso lo peor de las personas, dice Diana. Tengo la tendencia a sentirme no suficiente y muchas veces no sé expresar las cosas y tiendo a pensar muchas cosas negativas y al final todo se reduce a llorar. Pues eso hay que trabajarlo. Me ofrezco a ayudarte porque la mayoría tenemos la creencia de no ser suficiente. Yo creo que todos, pero en tu caso sería investigar para qué no soy suficiente. Y entonces, ¿qué cosas malas me digo? Porque entonces, si te dices tú solita todas esas cosas malas, ahí te digo, tú sola te colapsas por lo que te dices, por lo que te cuentas y por cómo te maltratas. Entonces, no eres consciente muchas veces de lo que metes a tu mente. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, si yo te doy una libreta o más bien, si yo te digo, aquí está mi casa en blanco y voy a abrir la puerta, ¿vas a dejar que entre todo el mundo o vas a filtrar quién entra? Yo filtraría quién entra. Y en la mente tenemos que aprender a hacer lo mismo. Yo, Renata, ya he decidido no ver noticias. Desde que estoy en la parte del desarrollo humano, elijo qué ver. Y sí le digo a mis amigas, oigan, si algo súper importante, cuéntenme. Pero si es algo de lo mismo, que si el país se va a convertir en comunismo y que si esto y que si mataron a quién sabe quién, pues es información que no quiero tener en mi mente porque no quiero vibrar con eso. Porque ni lo puedo resolver, porque es luchar contra la realidad. Y acuérdense que Byron Katie nos dice, si luchas contra la realidad, pierdes por lo menos el 100% de las veces. Entonces, si no lo voy a solucionar, ¿para qué me quiero enterar? ¿Para qué me quiero agobiar? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Definir qué sí voy a dejar que entre en mi cabeza y qué no. Si voy a ver estas noticias, si voy a escuchar eso que les pongo ahí. ¿Qué películas ves? Los comentarios que escuchas,
que si contra el aborto, que si no, que si entras en polémica, que si a alguien lo trataron mal, lo que dice el colectivo todo el tiempo, porque a veces nosotros formamos parte de ese colectivo y te la crees, cuando en realidad tú a lo mejor dices, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, con López Obrador, mi vida está tranquila, pero la gente de repente por compartir o por dar la razón o por escuchar, te convences de su interpretación y entonces ya metes a tu mente información que ni siquiera tenías pensada meter y es información que te empieza a desgastar y te enferma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener cuidado de qué es lo que nosotros queremos vivir, con qué frecuencia quiero vivir y con qué tipo de gente me quiero relacionar. Lo puedes elegir, porque los límites son físicos y son mentales. Hay gente que te quita la pila y que te chupa. ¿Por qué? Porque pues son como vampiros energéticos. Lo mismo la información que entra a tu cabeza, porque al final te termina enfermando. Como decía en el video, las enfermedades mentales, o sea, porque no digo que estemos locos, pero las enfermedades emocionales no duelen. O sea, la ansiedad no duele, la tristeza no duele. ¿Cómo se manifiesta? Con mucho cansancio. Entonces, ahorita les voy a poner el video al final para los que no lo hayan visto, pero hay que observarnos para saber qué es lo que tenemos que cambiar para no enfermarnos. Entonces, les decía que es bien importante qué creemos y qué pensamos porque tú lo vas a crear. Es que seguramente, o sea, si mi bisabuela y mi abuela se murieron de cáncer, a mí me va a dar cáncer. Entonces tú ya lo estás predestinando y lo estás creando. Cuando a lo mejor vives una vida maravillosa, tú no tienes rencores, tú no tienes miedos, no tienes ni ira ni frustración, ¿por qué te va a dar cáncer? Solo porque tú lo estás diciendo. Pero si realmente la emoción que estás viviendo no corresponde a que necesites vivir el cáncer para sanar algo, no tienes por qué enfermarte. Es por lo mismo que, ¿por qué no a todos les da coronavirus? Entonces, la curación emocional, tú dices, ¿cómo voy a curar un cáncer emocionalmente? Bueno, pues no es el cáncer emocional, les quiero contar un caso que a lo mejor es un hombre que tiene 1000 enfermedades juntas y, por ejemplo, tiene bacterias en el corazón. Y tú dices, ¿cómo mentalmente y emocionalmente le vas a quitar las bacterias del corazón si necesita antibiótico? Obvio. Le vamos a dar antibiótico, le vamos a dar trato nutricional y además vamos a ver qué significado tienen las bacterias en el corazón. Y vamos a trabajar emocionalmente con esa persona, porque los medicamentos y la nutrición no lo son todo para que no te enfermes. A veces es más la emoción que sientes que lo que comes y lo que piensas. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿qué me está diciendo esta enfermedad tan fatal que tengo? Porque no hay enfermedades terminales, todo está en la mente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Ok. Entonces, hay algunos, como Enrique Corbera, que le llama bioneuroemoción, y hay otro francés que le llama biodecodificación. Pero en realidad es lo mismo, nada más que entre los dos, Christian Fletcher y Enrique Corbera, de hecho pelearon y se demandaron aquí entre nos, porque estaban hablando los dos sobre el mismo tema, nada más que uno en Francia y el otro en España. Entonces, ¿qué dice la bioneuroemoción? Dice que la salud no es ausencia de enfermedad. O sea, salud no significa que no estés enfermo, ni que no tengas síntomas, ni nada de eso. O sea, tú puedes estar sano con dolor de cabeza. Tú puedes estar sano sintiéndote enfermo con una gripa. ¿Por qué? Porque la bioneuroemoción dice que la salud es emocional. Si tú sientes esa libertad emocional, esa calidad de vida, que te sientas a gusto donde estás, en tu trabajo, con tus amigos, eso es salud. ¿Por qué? Porque
la parte de la enfermedad la ven como un resultado, como un aviso, como un aviso de venme para trabajar en algo emocional. Pero la enfermedad no es nada trágico, porque dice que la bioneuroemoción o la biodecodificación es un método humanista, o sea, creado por el hombre porque se investigó para lograr profundamente comprender cómo se compone nuestra realidad. Y lo hicieron basado en ciencia y en filosofía y con el comportamiento humano. Estudiaron qué tienen que ver las creencias de unos, de otros, de otros, de otros, los pensamientos, cómo perciben la vida, cómo la interpretan y después de eso, qué pasa con su cuerpo. Entonces, fíjate lo que dice la bioneuroemoción. Dice, a ver, vamos a investigar por qué la gente se enferma. Y como si fuéramos un grupo de ratones, ¿estos en qué creen? Estos en qué creen, qué creen, qué creen. Hacen diferentes grupos. Y entonces los que creen esto, que piensan, y los otros que piensan, que piensan, que piensan. Y luego cómo actúan. Y luego sienten. Y ahí es donde se dan cuenta que es una filosofía de vida para decir, la salud está en tu mente. Porque si tú tienes claras tus emociones, puedes sanar tu propio cuerpo. Tu mente. Parece que el cree que acordar de cosas del pasado, mi inconsciente cree que lo estoy viviendo en este momento. Entonces, la paz interior es vivir aquí y ahora, en presencia. No pensar me voy a enfermar, ni me dolió mucho ayer todo lo que me hicieron. Es hoy cómo me siento y hoy poder trabajar y gestionar todo lo que pasó en el pasado, que hoy me sigue doliendo, para poderme librar y además de tener salud emocional, tener salud física. Entonces, habla Enrique Corbera que hay una forma lineal y una forma dual. La forma lineal de vivir es, pues existe lo bueno y lo malo. Existe la enfermedad y luego te curas con el antibiótico o si no te mueres. En cambio, cuando hablan en la física cuántica, que es una ciencia basada en la materia, en la energía, en cómo somos, dice que no nada más somos materia. O sea, la materia es el cuerpo, que también somos energía, porque las emociones no se palpan, las emociones se sienten. Entonces, si unes la materia con la energía, te puedes sanar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo vibras y cómo resuenas, es como vives. Por eso es tan importante ver con quién te juntas, con quién convives, con quién vives, qué piensas, qué sientes, con quién platicas, qué entra a tu cabeza y qué interpretas de lo que te está pasando. Entonces puedes decir, pero es que ¿por qué a mí? ¿Por qué si mi amiga y yo vivimos la misma información y el mismo problema? ¿Por qué? Fíjense, vamos a suponer, en muchas ocasiones el cáncer de mama, dependiendo del lado que dé, es porque hubo un conflicto con papá o con la pareja. Y entonces vamos a suponer, Dios no lo quiera, ¿verdad? Que yo tengo conflicto con mi pareja y mi mejor amiga también. Y a ella le da cáncer de mama o a mí me da cáncer de mama y a ella no. Entonces yo digo, ¿por qué a mí? Si ella vivió lo mismo que yo. Ahí va la diferencia. Número 1, ¿qué pensamientos tuve yo respecto a la situación que viví? ¿Y qué pensamientos tuvo ella respecto a la misma situación que vivió? ¿Qué interpreté yo? No me sentí suficiente, no me sentí amada, sentí que perdí territorio. ¿Qué pasó en mí con mis pensamientos y mi interpretación? Y lo que interpreté fue según mis creencias. Entonces, de acuerdo a eso que interpreté, generé emociones, dolor, ira, frustración, mucha tristeza. Y luego tuve resultados. Viví mucho tiempo con esa frustración guardada
por no quererlo dejar o por haberlo dejado o por sentirme abandonada y me da cáncer. Y dices, ¿por qué a mí y a mi amiga no? Porque mi amiga a lo mejor trabajó en terapia, en ese momento sus pensamientos tuvieron una interpretación real, no de acuerdo a sus creencias, entonces supo gestionar sus emociones y se deshizo de la probabilidad del cáncer, lo que otra persona no. Por eso no es ley que a todos los que le pasa lo mismo vivieron lo mismo, es qué tienes en tu mente y cómo lo gestionas y eso es lo que vas a vivir. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es un síntoma, es un mecanismo de adaptación, es un resultado, es un aviso, es aquí estoy, soluciona esto que estoy viviendo. Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser la frustración o esa necesidad de reconocimiento o ese no sentirme suficiente. Es déjame, me adapto, porque me siento tan mal que necesito adaptarme. Y la forma de adaptarse es a lo mejor generando células cancerígenas o generando a lo mejor un tumor en la garganta por tantas cosas que te has aguantado de decir. Y tú, ¿en qué momento? Pues sí, me trago todo lo que quiero decir, se hace una bola y esa bola se vuelve un tumor. Tú dices, pero qué inexplicable. Sí, nuestro cuerpo se adapta y no es porque nos quiera molestar, es porque quiere que lo atiendas. ¿Por qué? Porque algo que tienes en tu mente y en tu corazón lo está enfermando. Bueno, la emoción, ya se las expliqué, son impulsos de energía que vamos a sentir siempre de acuerdo a cada interpretación que le demos a las personas, a las cosas, a las acciones, a las situaciones, a los hechos, etc. Entonces, lo que hemos pensado y las palabras que hemos empleado durante nuestra vida y la forma en la que hemos reaccionado es lo que hoy es nuestra vida. Pero hoy podemos cambiar. Si tú dices, pues vivo con ansiedad, o soy una mujer que de repente está triste y de repente está contenta, o vivo insatisfecha, pues sí, porque vives insatisfecha y a lo mejor lo tienes todo, porque no veo lo que tengo, veo lo que me falta, como en la clase pasada. Y entonces todo el tiempo estoy pensando en lo que me falta y reacciono ante eso, entonces vivo una frustración enorme. O es que no, para mí no es suficiente lo que me dan mis hijos ni mi esposo, porque la verdad es que lo que yo necesito es otra cosa, pero como no se los he comido comunicar, pues yo soy una mujer que no está feliz. Igual en el trabajo, es qué has pensado, qué has dicho y cómo lo has interpretado para tener la vida y la salud que tienes hoy. Si alguien quiere comentar algo, se vale. Ok. Entonces, como les decía, el momento presente es el poder. No es de que cuando salga la vacuna, no es hoy. Tengo miedo de que me dé coronavirus. ¿Qué tengo que hacer? No sentir miedo. Tengo miedo de que me dé cáncer. Pues busca sentido biológico del cáncer. Yo ahorita les puedo pasar a los que gusten el diccionario para saber cuál es tu verdadero conflicto y cómo lo podemos solucionar. Porque fíjate, no importa los años que tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado orientado por patrones negativos, viviendo una enfermedad, una relación viciada donde te sientas fastidiado y ahí estás, malas finanzas, el menosprecio de ti mismo porque no crees en ti o el menosprecio de la gente, hoy puedes cambiar, porque en el momento presente está la solución. Cambiando lo que piensas de eso y de ti. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué estás pensando ahorita? Si por lo menos ese pensamiento te lo dices 3 veces, lo estás convirtiendo en un patrón. Y si se convierte en un patrón de manera inconsciente, se convierte en hechos y palabras, y cuando son hechos y palabras, se vuelven experiencias de vida. Y ya es irreversible, o sea, si ya se vuelve una experiencia de vida, entonces ¿cómo la vas a interpretar? ¿Feliz o no? ¿Qué estabas pensando cuando lo hiciste? Porque muchas veces hacemos las cosas tristes o enojados, o por obligación, o por cumplir, o por necesidad.
o por valentía, o por quedar bien. Entonces, cuando haces todo eso, ¿qué emociones se quedan dentro de ti? Lo hice por compromiso, lo hice para evitar problemas. Evitas problemas hacia afuera, pero te quedas y te tragas con los problemas tú. Y al rato quien se enferma y quien no sabe qué hacer consigo mismo, eres tú. Entonces, fíjate, todo malestar, desde un dolor de cabeza, tantita calentura, una caída de pelo, una tronada de vértebra, lo que sea, es reversible si reviertes y empiezas a cambiar tus patrones mentales. ¿Qué te cuentas de las cosas? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices de lo que está pasando afuera, de lo que te está pasando a ti? ¿Cómo enfrentas lo que estás viendo? Porque si el padecimiento o la enfermedad viene de la nada, a ella retorna, a la nada, porque viene de la nada, de un pensamiento, y el pensamiento no existe, lo tenemos aquí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Entonces, realmente nuestra vida es un reflejo de lo que hemos pensado y de lo que hemos interpretado. Por eso les decía al principio, empieza tu transformación. Si vives una situación incómoda, ok, la acepto, hago algo al respecto. Porque si la sigo aceptando y viviendo, entonces no estoy transformando nada, aunque diga, no, pero estoy bien. ¿Realmente estás bien o estás feliz? Porque si tú sigues aguantando algo que no te gusta o tolerando por llevarla bien, finalmente se reprime en tu cuerpo todo eso que estás guardando. Entonces, ¿el ego qué hace? Acuérdense que el ego le encanta tener la razón y el ego vive dentro de nosotros. Entonces, él siempre está en el hacer, en ser exitoso, en preocuparse, en meterse en la inseguridad, en decir, ¿cómo que tú vas a hacer eso? Pero tú no eres capaz, tú no sabes. Y nos hace vivir en estados de ansiedad constante, en vibraciones bajas. Yo les platiqué del doctor Hawkins, no la tengo aquí, lo tengo en el consultorio, pero es, ¿en qué nivel de conciencia quieres vivir? Hay una clienta que me preguntaba, ¿qué significan los porcentajes? Pues el nivel de vibración. La vergüenza es uno de los niveles más bajos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido vergüenza en una situación? De decir, me sentí expuesta, qué vergüenza. Vibras en el estado más bajo y lo hemos vivido muchas veces. O en el estado de culpa o de exigencia. Entonces, de acuerdo en el lugar en donde tú empiezas a vibrar, empiezas a sentir y empiezas a producir esa energía en tu cuerpo en lugar de enfermedad o en lugar de situaciones. Entonces, lo que nos hace vivir en el dolor y en el apego es lo que creemos, que percibimos que es verdad. Y entonces buscamos cómo defender eso, en lugar de decir, no pasa nada, yo decido cómo enfrentar esta situación. Y si yo no quiero, a mí no me va a hacer daño porque me paro y me alejo. Si no me siento a gusto con esta persona, me paro y me alejo. En lugar de vivir el rencor, el enojo, la frustración, la envidia o el que te maltraten constantemente y que tú sigas sintiéndote insegura de ti o cualquier cosa. Entonces, todo lo que nos sucede tiene un sentido. ¿Qué nos está diciendo eso que sucede? Entonces, por ejemplo, no quiero ir a tal lugar y se te ponchan las llantas. No sé si les ha pasado. Muchas veces, bueno, con sus hijos o a ustedes o a sus papás, que llega Navidad o una fecha pues así melancólica y resulta que uno de los familiares se enferma. Pero enferma de, ay, me siento mal en la cabeza, no voy a ir. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no quiere ir. Entonces su cuerpo es un medio de defensa y dice, me enfermo para no ir. ¿Por qué? Porque ni modo que le ponche las llantas a tu carro. En el no quiero ir a tal lugar y se me ponchan las llantas, sería una señal del universo, que vamos a ver en la próxima clase. Pero a mí me ha pasado, pues voy a ventanear a mi mamá y a mi abuelita, que hay eventos en los que digo, ay, obvio, cuando llegue el día, mi abuelita le va a doler la cabeza, o a mi mamá le va a doler la cabeza y no van a ir. Y literal les duele la cabeza, o sea, ellas lo provocan, porque no me inventan que les duele, hasta se les nota la cara, pero es el quiero cumplir, quiero ir con mi hija y con mi nieta, pero no tengo ganas. Entonces, la única manera
de que lo puedan justificar es enfermándose. Entonces, imagínate lo que no hace tu cuerpo por ti para evitar situaciones que no quieres vivir, hasta enfermarte. ¿Alguien lo ha vivido? Entonces, la mentira es la madre de la verdad, porque ahí entra el discurso del paciente, que dice que él llega y me quiere contar una mega historia, y a ver, espérame, o sea, eso es lo que tú crees. Yo digo que es la mentira porque me está contando de su discurso, desde su interpretación y desde sus creencias. Entonces, la verdad que yo te cuento es mentira. Pues parece un trabalenguas, pero pues no hay verdad ni mentira, es qué estás creyendo y desde dónde estás interpretando tu vida que estás como estás. Entonces, la mentira es la historia que yo me explico tantas veces, que me la creo, es mi discurso, del que no soy consciente, que creo tener la razón. Entonces lo vivo reprimiendo. ¿Y qué pasa? Me enfermo, porque creo que soy víctima de mis circunstancias. Y sufro, y contamino a todos los que están a mi alrededor. Entonces, fíjate lo que dice al lado. Si sigo pensando que lo que me ocurre e interpreto no está afuera, puedo trabajar en mí y hacerlo responsable, porque solemos decir, es que estoy enferma porque ya me tienes hasta la mother y estoy cansada. O sea, me siento muy cansada. Pero cuando volteas, en vez de echarle la culpa al exterior y volteas hacia ti, es cuando te haces responsable y dices, yo creo los cambios desde mi mente, desde mis creencias, y yo defino cómo me quiero sentir y hasta dónde quiero permitir cansarme o no cansarme, si fuera el ejemplo. Entonces, el sentimiento, la emoción, es lo que nos lleva a la información que tengo que desmenuzar. ¿Qué estoy sintiendo? Rabia, ok. ¿Qué te hizo sentir rabia? Pues tal pleito. Vámonos a ese pleito. ¿Qué viviste? Lo revivimos, sacamos las emociones que se vivieron en ese momento, las traes al presente y solucionas el conflicto. Y cuando solucionas el conflicto, evitas la enfermedad o el síntoma. Porque dices, ¿cómo me puede dar cáncer después de 20 años de haber aguantado X situación? Porque así pasa. Es una emoción reprimida por muchos años que te genera una enfermedad, cualquiera que sea. Y ahorita tengo unos ejemplos aquí. Ay, no están aquí, pero se los voy a leer. Entonces, quién sabe por qué no están aquí, pero les voy a leer, si me permiten, algo básico. La gastritis, por ejemplo, les quiero enseñar. Lo teníamos aquí, no sé por qué no salió. La gastritis, o sea, ¿quién sufre de gastritis aquí? Yo lo puse porque creo que la generalidad, pues la mayoría hemos sentido gastritis hasta los niños. ¿Cuál es el conflicto que tenemos cuando hay gastritis? Hay un conflicto en ese momento que no puedo digerir. No puedo digerir esta situación. Entonces, cuando tengas gastritis, piensa, ¿qué situación estoy viviendo que no puedo digerir? Que entonces me genera gastritis, me quema por dentro. Es como una incertidumbre prolongada, es un sentimiento fatalista y eso produce gastritis. Por ejemplo, colitis, que es de la colitis, es la inflamación del colon, el conflicto, te indigestas de cosas que reparas y repites. O sea, arreglas y la vuelves a repetir, arreglas y la vuelves a repetir. O sea, en lugar de pasar la materia, sigues dándole chance a la persona, lo arreglas y lo repites. Entonces, ¿qué pasa? Es mucha inseguridad y representa la facilidad para dejar marchar lo que está superado. Si ya lo superaste, déjalo ir, pero no, lo sigues reteniendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes miedo de soltar, pero eso que ya soltaste, mientras lo tengas contigo, te va a generar colitis, porque ya te diste cuenta que no te sirve para nada. Es retener algo en tu cuerpo que no te sirve. Y en este caso es, ¿a quién estás reteniendo que ya habías soltado y no quieres dejar ir? A tu ex que ya habías superado, ¿por qué no lo dejas ir? Y sueltas eso y te deja dar colitis, por ejemplo.
Gases. Y si me quieren preguntar alguna, antes de terminar, estoy abierta. Cuando dices, estoy llena de gases, y me traje las más comunes, estoy llena de gases en la final del día o durante el día o durante semanas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el conflicto? Que necesitamos empujar la porquería que tenemos en la mente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo tantos gases? Porque quiero eliminar rápido todo lo que tengo encima para encontrar mi libertad. Y como no lo sueltas, se generan gases en tu cuerpo. Porque no tienes libertad, porque no te puedes mover, porque te duele horrible el estómago, porque lo tienes duro. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Nosotros enfermamos a nuestro cuerpo desde lo que sentimos y desde lo que pensamos. ¿Y cómo le podemos hacer para no enfermarlo? Experimentando las emociones y soltándolas. Entonces, ¿cómo pudiéramos concluir? Bueno, pues que te invito a un despertar en donde no hay nada que hagas que no tenga una resonancia. Es decir, si yo estoy feliz, voy a vibrar con gente que está feliz. Si yo soy negativa, voy a vibrar con gente que está negativa. Nuestros pensamientos están creando todo el tiempo nuestra realidad. Cuando creemos que nuestros pensamientos son verdad, viene el dolor. Te das cuenta que tus interpretaciones están basadas en lo que crees y entonces sufres y te enfermas realmente por mentiras, porque estás enfermándote por algo que crees, ni siquiera sabes que es verdad. ¿Qué locura? O sea, ¿qué es la cura emocional? Tu nueva forma de ver y vivir la vida. A nadie le ocurre nada que no haya pedido. Ojo, es que a mí me va a dar cáncer. Ojo, no pidas. Recuerda que tu cuerpo refleja cómo estás emocionalmente. Si no cambias tu conciencia hoy, lo que yo te cuente no te va a servir de nada. ¿Por qué? Pues porque no te sirve de nada tener la información si no la aplicas en tu cuerpo. Tú formas tu realidad instante tras instante de manera inconsciente, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque es a través de nuestros pensamientos y de lo que interpretamos. Todo lo que te rodea, incluyendo a las personas, habla de ti mismo. Resuenas en la misma frecuencia. Hay dualidad en la vida, lo bueno y lo malo, pero todo es perfecto y todo se integra. Acuérdense que si no hubiera algo bueno, no podrías conocer lo malo. Si estuvieras triste, no conocerías la felicidad. Y la causa de la polaridad está en nuestra mente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a desaprender lo que no nos funciona. Y por eso les digo hoy, ¿estás listo para reescribir tu historia? Si estás enfermo, si tienes un pariente enfermo y empiezas a conocer tus síntomas, ¿qué quieres hacer con ellos? Entonces, no sé si tenga alguien alguna duda, sino para dejarles el video final. Y la próxima clase vamos a ver cómo nos habla la vida, cómo nos manda señales, cómo nos dice, vete por aquí, cómo a veces somos tercos y por eso nos damos en la torre, cuando vamos y tocamos una puerta más de 3 veces y nos dicen no y seguimos de tercos y luego nos va súper mal porque insistimos de más. Cómo llegan las señales para decirnos por dónde sí, por dónde no, cómo nos advierten qué nos conviene y qué no nos conviene. Todo eso lo vamos a ver en la clase que entra a la misma hora. Pero bueno, hoy de enfermedades y de emociones. ¿Alguien tiene alguna duda? Gina me pidió lo de la diarrea, se lo voy a mandar. Gracias a todos por participar, por estar, por acompañarme y pues bueno, les debo el video y ahorita se los mando. Nos vemos la próxima clase. Acuérdense de cadena de favores. Ya nada más queda espiritual y vamos a hacer una sesión en vivo. El último, o sea, es la espiritual y la que sigue es una sesión de coaching en vivo. Quien se apunte, la idea es tardarnos 30-35 minutos para que vivan todos lo que es una sesión de coaching, terapia en vivo y pues a ver si hay algún valiente que la quiera hacer conmigo aquí. Pues que tengan buenas noches y ahorita les mandamos el video. Que estén muy bien, chicos. Gracias.